La Guerra Fría fue uno de los conflictos más significativos del siglo XX. Este periodo, que abarcó desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, enfrentó a dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. En este ensayo se abordarán las causas, consecuencias y conclusiones de la Guerra Fría, así como su impacto en la política, economía y sociedad del mundo. La Guerra Fría tuvo su origen en la tensión entre los dos bloques ideológicos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Estados Unidos y los países occidentales se alinearon en torno al capitalismo y la democracia liberal. Por otro lado, la Unión Soviética y los países del este de Europa se adquirieron al comunismo y el socialismo. La rivalidad entre estos dos bloques se intensificó en el inicio de la Guerra Fría. Otra causa importante de la Guerra Fría fue la expansión del comunismo en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética intentó exportar el modelo socialista a otros países del mundo, lo que llevó a una serie de conflictos en Corea, Vietnam y otros lugares. Los Estados Unidos y sus aliados trataron de contener el avance del comunismo mediante la política de contención, que incluyó la ayuda económica y militar a los países que se oponían al comunismo. La Guerra Fría tuvo una serie de consecuencias importantes en el mundo. En primer lugar, la carrera armamentística llevó a la proliferación de armas nucleares y la creación de un equilibrio del terror. La amenaza de una guerra nuclear se convirtió en una preocupación mundial y la Guerra Fría se convirtió en una lucha por la supervivencia humana. En segundo lugar, la Guerra Fría tuvo un impacto significativo en la política internacional. Las tensiones entre los dos bloques ideológicos llevaron a una serie de conflictos en todo el mundo, desde la Guerra de Corea hasta la invasión soviética de Afganistán. Además, la Guerra Fría llevó a una división del mundo en dos bloques políticos y económicos, lo que afectó el desarrollo de muchos países en el mundo. Por último, la Guerra Fría también tuvo un impacto en la cultura y la sociedad. El miedo de una guerra nuclear y la amenaza de la destrucción total llevó a una cultura del miedo y la paranoia en muchos países. También hubo una serie de cambios sociales y culturales que surgieron en respuesta a la Guerra Fría, desde la contracultura hasta la lucha por los derechos civiles. La Guerra Fría tuvo un desarrollo complejo y multifacético. En este apartado se abordarán algunos momentos clave de este conflicto. La crisis de los misiles de Cuba. Uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles de Cuba, la cual, en 1962, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, lo que desató una crisis diplomática y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante 13 días el mundo estuvo al borde. El final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes de Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad y violencia política permanente. La historia mínima intenta explicar estos procesos conectando dos historiografías que normalmente están separadas: la historia de las relaciones internacionales y la historia contemporánea de América Latina. Al ser la Guerra Fría un conflicto internacional, el libro intenta reflexionar sobre cómo se conectaron e influenciaron recíprocamente las dinámicas internacionales desencadenadas por el conflicto bipolar y los procesos de transformación política, social y económica que se desarrollaban de forma paralela en la región latinoamericana. En conclusión, es un hecho indiscutible que al término de la Guerra Fría, Estados Unidos se construyó como una nación más poderosa sobre la Tierra. Esta posición privilegiada fue el resultado del colapso del sistema socialista soviético, no un triunfo a partir de la confrontación militar o supremacía ideológica de un sistema sobre otro.